¿Es CFE eficiente o Morena lo hundió? Porque a mi juicio lo hundió. Y termino diciéndole que nos han llamado traidores. Traidores, a mi juicio, son los que le entregaron este país al narcotráfico. Esos son los traidores. Y voy a citar al presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, que dijo que en este momento hay dos gobiernos, uno del narcotráfico y, discúlpeme, usted no me puede pedir tema, yo digo lo que yo quiera y cito al clásico, diputado Moreira. Pídale la palabra al señor presidente, Diputado Moreira. Pues hombre, actúen, pero es la Diputado respuesta, Moreira, presidente, y diputada Chavira, a la provocación que diríjale ustedes la hacen. pregunta al diputado Torreblanca. Gracias. Entonces, sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan. Muy buenas noches o tardes todavía, compañeros, compañeras. ¿Qué aprendió la oposición de la elección del 2 de junio? Nada, absolutamente nada. No lo digo hoy, lo dije en tribuna, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, les dije, traidores a la patria. Son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490,000 millones de pesos al año, y les dije, en este acto, en este momento, con su votación nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Y hoy aquí están repitiendo el mismo discurso falaz y tramposo que hicieron en la discusión de la reforma en materia constitucional sobre electricidad. Se les olvida que despacharon con su reforma energética a Comisión Federal de Electricidad en 5 pedazos, y se les olvida que cada empresa, que es la misma, no se puede ayudar entre sí por las determinaciones legales. Aquí los representantes de Alejandro Moreno, porque no puedo decir que son los representantes del PRI, porque el PRI se dijo socialdemócrata hace poco, que yo supuse que iban a recuperar el nacionalismo revolucionario y ya se les olvidó. Y aquí plantean que no le cobramos al Oxxo. Las grandes empresas no consumen electricidad con CFE, le compran con un esquema tramposo de autogeneración autogeneran falso, son sus clientes de las empresas privadas de electricidad. Y con ese esquema que la Corte, inclusive, la Corte torcida, reconoció que era un esquema de defraudación de la ley. Ahí nos roban 490,000 millones de pesos al año. No conformes con eso, dice aquí la representación Paniaguada que 25 años de inversión extranjera, que me lo expliquen, porque no se permitía inversión privada ni nacional ni extranjera antes de la reforma de Peña. Solitos se desnudan en sus unidos, que no hay ni una sola empresa. Hoy lo dio a conocer el compañero presidente en su mañanera. Todo el financiamiento a su líder, Claudio Xóchitl González, no lo conozco porque no te lo han presentado, es que se movía en las altas esferas con el inútil de Marco Cortés y con Alejandro Moreno y con Jesús Zambrano. A ti no te invitaban, ciertamente. Entonces, porque hay niveles también en la oposición, hay niveles. En la oposición hay. Entonces, sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan. Porque no, ningún discriminatorio. A ver, yo pediría primero a la mesa, sí, no, pero que amenacen lo que quieran, porque aquí vinieron a decir una serie de barbaridades, la representación del PRI y del PAN. O sea, ¿cómo nos podríamos explicar que partidos nacionales de oposición, pero nacionales, se inclinen en defender a las empresas privadas de electricidad frente a su empresa, la empresa pública que es Comisión Federal de Electricidad, con el argumento, por ejemplo, de la contaminación, este cuento del combustible,
El 60% de la contaminación de la industria eléctrica en México la producen las empresas privadas. Tomen nota, porque la mayoría de la electricidad de las empresas privadas es con ciclo combinado, con gas, que es un derivado del petróleo. Y por el esquema tramposo que hicieron para quebrar a CFE, que si no hubiéramos parado ese proceso, hoy CFE solo estuviera produciendo el 20% de electricidad y estaba condenada a desaparecer. Nosotros les propusimos 56-44 o 54-46, ya no recuerdo, y no quisieron, dijeron todo para las empresas privadas porque nos traen energías limpias y porque son las mejores y porque van a invertir y porque nos va a hablar en inglés ya todos nuestros aparatos porque van a tener energía eléctrica de las empresas privadas, que por cierto ninguna son estadounidenses. Yo les recuerdo que los diputados europeos dijeron que las violaciones a los derechos de los periodistas cuando íbamos a aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica, y apenas se detuvo y se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas. O sea, ¿y Estados Unidos qué tiene que ver aquí si ninguna empresa de electricidad extranjera es estadounidense? Los fondos de inversión. Son los fondos de inversión, están respondiendo a esos intereses y es una actitud contraria a los intereses nacionales. Eso no es que son estatistas, es que están subsidiando, estamos subsidiando a las empresas extranjeras con 490,000 millones, no lo estamos subsidiando, nos están robando 490,000 millones de pesos al año. Ni siquiera es subsidio, esquemas ilegales, esquemas perversos, esquemas torcidos. De eso hablamos desde la discusión de la reforma constitucional. Es más, ya que me presionan, yo creo que esta reforma debería ir más lejos. Yo creo que debería ser una profunda reforma energética que retomara efectivamente para el control de la nación sus recursos estratégicos al servicio del pueblo. Porque un particular va a beneficiarse de nuestra riqueza. No nos regaló ni un kilowatt las empresas privadas de electricidad durante la pandemia, ni un kilowatt. Nos cobran la tarifa más alta, tarifas baratas, patrañas, nos cobran la tarifa más alta. No importa cuánto les cueste producir electricidad, van por delante. No pagan un solo centavo por la distribución, no pagan un solo centavo, no han puesto un milímetro de cable para la distribución de electricidad. Son unas empresas, ¿cómo las llamo? Rémoras. Esa es la manera más elegante. ¿Concluyó la respuesta? Pues no concluí porque es muy largo, pero sí de entrada.